Bueno, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan. Estamos transmitiendo desde Barranquilla, la comunidad de Escolé, primer seminario virtual de educación en casa para principiantes. Estamos María del Pilar Pinzón, Carolina Hurtado y Angelín Palú. Compartiendo estos espacios de aprendizaje. Ya tuvimos en la primera sesión un espacio con Angelín, donde hablamos sobre la filosofía de la escuela en casa y de la educación. Ayer estuve yo transmitiendo y contando un poco sobre el tema de la socialización y de la salud mental de nuestros hijos, junto con temas de la inteligencia, de los tipos de inteligencia. Y hoy vamos a tener como invitada súper especial a Carolina Hurtado, contándonos un poco lo que generalmente también es otra, como en el top 2, en el top 10 de las preguntas que nos hacen cuando contamos que hacemos escuela en casa. Generalmente después de la socialización nos dicen, ¿y cómo nos vamos a certificar? ¿Y qué es lo que pasa con esa certificación? Y eso sí es legal en Colombia. Y no me va a caer el ICBF a preguntarme cosas y bueno, mil preguntas que generalmente las familias tienen con respecto a esos temas de la certificación. Siempre en las 3 sesiones hemos querido dejar claro que para nada pretendemos adoctrinarlos y volverlos a ustedes fanáticos o seguidores de cada una de las versiones o de las situaciones que nosotros hemos tomado como estrategias de vida, que simplemente queremos mostrar un camino, contarles el camino que nosotros elegimos y que hubiéramos querido que otras personas nos hubieran mostrado ese camino quizás hace varios años para de cierta manera haber tenido mayor claridad y haber dado pasos más certeros. Entonces hemos querido generalmente tenemos muchas familias que nos piden asesoría y quisimos hacer este espacio como para que quedara ese registro y para poder apoyar a las familias que así lo requieran, de cómo poder abrir este tema o abrir nuestro corazón a la escuela en casa y que cada familia de forma independiente tome la decisión si la escuela en casa es un camino a seguir o definitivamente no es el momento de hacerlo. Entonces, eso lo queremos dejar claro, solamente son ideas y caminos que nosotros hemos tomado, que no necesariamente tienen que ser los mismos caminos de ustedes, de pronto ustedes tomen caminos más chéveres y luego sean ustedes las que nos enseñen otros caminos. Entonces, sin más preámbulo, Carito, el escenario es tuyo. Bueno, como lo dijo Pili, es como de las grandes preguntas que siempre nos hicimos alguna vez nosotras y es lo que siempre nos preguntan cuando nos dicen, sus hijos estudian en casa y luego ¿qué van a hacer? La certificación, la universidad, los estudios. Entonces, bueno, muchas familias, igual que nosotros en Colombia, casi 8,000 más o menos, de las que se alcanza como a saber, ¿no? Porque creemos que son más, han optado por desescolarizar, ya sea por diferentes motivos, por religión, por motivos académicos, motivos familiares, personales, valores, creencias. Entonces, ¿qué dice la ley? Nos vamos a ver qué dice la ley, qué dice Colombia acerca de educar en casa. En sí, no hay una regulación particular para quienes optamos por educar en casa. No hay una regulación, pero la ley colombiana permite a las familias tener esta opción de educar en casa y nos da herramientas para la validación, ya sea virtual o sea presencial. Hay un marco legal, se los voy a compartir para que ustedes igual lo vayan leyendo. Dale. Hoy. Entonces, dentro del marco legal hay un proceso que lo lleva la Constitución colombiana y el Ministerio de Educación Nacional. Ellos se han pronunciado acerca de la homologación de los grados o del bachiller académico.
Entonces, de acuerdo a la Constitución Política Colombiana, hay Cariño, unos ¿no lo estás artículos. compartiendo o yo no lo estoy viendo? Ah, espérate un segundo. ¿Por qué no lo estás compartiendo? Ok, dame un segundo. Ujú. Ujú. ¿Ahí? Ahora sí. Listo. Entonces, como les decía, dentro de este marco legal está la Constitución colombiana y está el Ministerio de Educación Nacional, que se han pronunciado acerca de esta homologación. La Constitución colombiana tiene unos artículos. ¿Cuáles son? Se los voy a nombrar y los van a tener ahí para que los vean. El artículo 27, donde dice, el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Ese es el primer artículo. Segundo artículo de la Constitución Política Colombiana, el artículo 67, nos dice, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Ya está el artículo 68, donde dice, la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Así que como ven, no hay una regulación particular, pero la Constitución a través de estos artículos nos cobija y nos dice, ustedes, mientras esté un niño con un adulto responsable a cargo de su educación, nos permite educar en casa. Ahora, también hay una ley general de educación. Esta ley general de educación, en el artículo 7, nos habla de la familia y dice, a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación. Le corresponde educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. O sea que lo que les acabo de decir, mientras un niño tenga un adulto responsable de su educación, estamos dentro de los marcos legales. Los decretos dirigidos al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también se hace cargo y dice, hay unos decretos. El decreto 2832 del 2005 dice, reglamenta las validaciones año por año. El artículo 299 del 2009 dice, acepta la posibilidad de validar todo el bachillerato en un solo examen o con la condición de ser mayor de 18 años. Y el decreto 1290 del 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes. Ahora, como pueden ver en los anteriores, actualmente hay un proyecto de ley que se está construyendo y que busca reglamentar la educación en casa. Lo están haciendo investigadores de la Universidad Nacional y personas que pertenecen a la Red Colombiana de Educación en Familia. Están haciendo ese proyecto de ley, pero de acuerdo a los decretos que antes les mencioné del Ministerio de Educación y los artículos de la Constitución, pues se puede hacer, es legal en Colombia hacer educación en casa. Ahora, el tema que también todos nos preguntan, bueno, ¿y cómo validamos?
Entonces, para validar la educación en casa, se puede hacer en cualquier establecimiento público o privado en Colombia, ¿cuál? Todos los que cumplan con los requisitos legales de funcionamiento. Estas certificaciones son gratuitas, deberían ser gratuitas o al menos si hay algún gasto, este gasto debe ser algo mínimo, algo más como de papelería. ¿Qué se hace? ¿Qué evalúan? Pues se evalúan, hay una evaluación de acuerdo a cada institución que puede ser a las actividades académicas que ellos tengan en su currículum o algo que les diga el Ministerio de Educación. Entonces, aquí están cómo validar el homeschool. Entonces, de acuerdo al decreto que les nombré anteriormente, el 2832 del 2005, pues se puede hacer grado por grado. ¿Cómo se hace? Se evalúan los conocimientos por grado. Como les dije, es gratuito y se hace cumpliendo evaluaciones o actividades en la institución a la que nos hemos acercado. Para conocer de estas instituciones realmente debería ser cualquiera, pero pues cuando uno va a la vida real, pues no todos le hacen a uno esta certificación, pero uno se puede acercar al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación de donde vivimos y ellos siempre muy amablemente te van a decir qué colegio, qué escuela pública o privada puedes llevar a tu hijo para hacer la certificación. La segunda opción son las pruebas saber. Las pruebas saber se pueden hacer también por grados, grado tercero, grado quinto y grado noveno. Aquí evalúan los logros educativos de tu hijo y los comparan con los derechos básicos de aprendizaje que tiene el Ministerio de Educación, basados en lo que dice ahí, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Y la última opción para validar el homeschool es cualquier persona mayor de 18 años puede presentar las pruebas de Estado Saber 11. De ser aprobadas, esta misma entidad te proporciona tu acta de grado y tu diploma de bachiller académico. Y de esa manera tienes la certificación y tienes ya tu cartón de bachiller académico. ¿Sí? Espérense, me voy para acá. Ok, ahí, hola. Realmente no es difícil, es fácil. Si en este momento, por ejemplo, yo decidiera que mi hijo quisiera regresar al colegio, es acercarme a un colegio, presenta la evaluación y, bueno, y lo van a nivelar. Eso obviamente siempre va a ocurrir, lo van a nivelar. Pero no es algo, no tiene mayor, no tiene de verdad no tiene tanto misterio. Y nos podemos acercar a las secretarías de educación de nuestra región de donde vivimos y todos nos van a colaborar en buscar la manera que podamos hacer esta certificación. ¿Alguna pregunta? Yo ahí quisiera aclarar algo y es que generalmente, y eso es importante tenerlo claro, es bueno que el día que ustedes se acerquen a la secretaría tengan claro, nosotros les vamos a pasar estas diapositivas que nos hizo Carolina, pero tengan claras las leyes, porque hay funcionarios de la Secretaría de Educación que les gusta meter pánico, porque a ellos obviamente esto de la escuela en casa no les gusta mucho, ¿sí? Entonces hay funcionarios que les van a decir, no, eso es imposible, eso no se puede hacer, eso es de otros países, eso no sirve acá, esto no funciona. Pero cuando uno como papá tiene clara la ley, pues no, ahí sí como dicen, no nos meten los dedos en la boca. O sea, tenemos claro de qué estamos hablando, por qué lo estamos hablando y tenemos argumentación frente al tema. Walter tiene dudas o comentarios, pues.
Sí, bueno, yo entiendo ahí lo de la exposición de la parte técnica y lo de la validación, o sea, que eso es como el soporte legal, pedacito como del marco legal de eso, está muy bien. Y sí, debe funcionar así. Digamos que no es tanta mi preocupación porque, como les dije, mi niña es de 4 años, o sea que yo voy a necesitar eso por ahí dentro de 10. Y dentro de 10 yo creo que eso se va a haber desarrollado más. La pregunta mía es, ustedes que ya tienen la experiencia, es ¿cómo manejan el tema de la socialización? Bueno, Walter, el tema de la socialización lo hablamos ayer. Pili, ahora que entres a las grabaciones, vas a ver la charla de ayer, es donde está todo acerca de la socialización, las inteligencias múltiples, bueno, todo tips que nosotros hacemos con nuestros hijos, ahí lo vas a poder ver, está chévere, además. Ok, bueno, hay excusas porque infortunadamente no, No no pasa estuve nada. en lo de ayer. La No, otra no pregunta pasa es, nada, no pasa nada. ¿y cómo manejan, ahora que todos estos muchachos van a ser ciudadanos del mundo, el bilingüismo y inclusive ahorita el trilingüismo, porque ya ahorita no sirven ni siquiera 2 idiomas, y para cuando mi hija salga al mundo laboral, el solo inglés no le va a servir, o sea, va a necesitar un tercer idioma. ¿Eso lo manejan independiente como un área aparte y lo delegan a un instituto o simplemente un intercambio? No, realmente cada familia nos manejamos, cada familia es una escuela. Así que si las tres respondemos esa pregunta, las tres hemos hecho cosas totalmente diferentes y tenemos hijos bilingües, casi trilingües. Así que, pero las tres, si respondemos las tres vamos a tener una pregunta diferente y muy posiblemente algunas de las familias de acá que ya hacen homeschool también van a tener una respuesta muy particular, muy familiar, muy familiar. Sí, una de las cosas que precisamente nosotros hemos pues venido contando en estas 2 sesiones anteriores es que la magia de la escuela en casa es desescolarizarnos, ¿sí? Si nosotros sacamos a nuestro hijo del colegio, pero replicamos la escuela del colegio o la escuela tradicional en casa, pues realmente solamente cambiamos de escenario, ¿sí? Y de pronto de actores, pero estamos haciendo una réplica exacta y eso realmente, o sea, para cada familia eso es su decisión, pero realmente, pues, ¿qué sentido tiene sacar a mi hijo del colegio si va a vivir exactamente lo mismo que vive en el colegio? Simplemente es un cambio de escenario. Lo que buscamos o lo que de cierta manera promovemos es pensar en la escuela en casa desde una perspectiva completamente diferente en lugar de pensar en todas las áreas que tiene que enfocar, entonces que mi hijo tiene que aprender sociales, inglés, matemáticas, lenguaje, filosofía, trigonometría, cálculo, abrir la mirada y decir cuáles son las dimensiones que requiere mi hijo desarrollar para ir generando un proyecto de vida. Entonces ayer hablábamos un poquito, y eso también lo vas a encontrar en el video, de cómo hacer esa exploración de inteligencias múltiples, y ahí, por ejemplo, está el tema de los idiomas, que no sea una cosa forzada como se hace en el colegio. Por ejemplo, en mi experiencia, yo he trabajado con colegios bilingües, y los colegios bilingües, en la experiencia que he tenido yo, de un colegio bilingüe, menos del 60% de los niños adquieren realmente el bilingüismo como tal. O sea, casi un 40%, vuelvo y les digo, sin hacer mediciones, y con más o menos con la mirada que yo tengo, más o menos el 40% de los niños que están toda su educación en un colegio bilingüe no alcanzan el bilingüismo. Pero los colegios venden la idea de que todos los niños van a alcanzar el bilingüismo porque se está pagando esa matrícula para ser bilingües. Y eso es una gran mentira. Muchos de esos niños nunca alcanzan el inglés, y lo que sí se generan son unos procesos de ansiedad horrorosos, porque imagínense lo que es uno ver más de 8 horas de clase en un idioma que tú no manejas. O sea, es una tortura. O sea, yo he visto a los niños y he visto a los niños inclusive medicados con ansiedad,
por esa obsesión de los papás de generar que todos los niños tienen que ser bilingües, que si yo le estoy pagando a mi hijo una educación tan cara como una educación bilingüe, exijo que él sea bilingüe, y muchos niños no lo logran, y muchos colegios no lo asumen. He tenido la experiencia en colegios donde me llevan a, no, envíelo al neuropsicólogo porque es que él lleva toda la educación acá y no se volvió bilingüe, entonces él tiene que tener algo malo. No es el método no funciona, no es el chico está tomando la decisión de no aprender inglés, no es el chico no tiene las herramientas para aprender inglés, no. Es él tiene problemas neuropsicológicos y por eso no aprende inglés, porque nuestro método es infalible. El que no aprende inglés con nuestro método tiene problemas neurológicos. Y eso es gravísimo. Olguita, cuéntanos. No te oigo. Ya, disculpa. No. Bueno, quiero compartirles a través de mi experiencia con mi hija mayor, anexo a lo que decía María del Pilar y lo que dice Carolina, que esta la belleza del homeschool, que hay muchas maneras de poder certificar a nuestros hijos y de que aprendan mucho más. Nosotros pasamos con mi hija pagando un colegio costoso, como dice María del Pilar, que el bilingüe, eso es paja, eso es mentira. Ella aprendió su inglés ya después y lo habla súper bien. Está estudiando en una universidad en España. Hicimos una cantidad de procesos porque ella entró a hacer pregrado, no ni posgrado, ni maestría, ni nada. Y para pregrado se necesita una cantidad de requisitos y se pudo hacer. Con el Ministerio de Educación de Colombia, que la Embajada de España, se enviaron los documentos y quedó con un bachillerato internacional, un bachillerato válido en la Unión Europea. Y pasó 5 años en un colegio, nosotros pagando, no sé qué, y en un año ella logró su bachillerato internacional para poder ingresar a la universidad en España. Obvio, allá la universidad pues colaboró en este proceso porque se envió toda la documentación que ellos solicitaron, pero sí se puede. Entonces, este tema que tú dices de la certificación, es importante conocerla porque a los padres que hemos estado enganchados en la tradicional, como lo estuve yo con mi hija, porque ella llegó a la virtualidad, fue en 10º, y ella se enamoró de esa virtualidad, 10º y 11 en casa. Y ya después que nos tocó pandemia y dijo, no, yo sigo con esto. Y lo que les cuento de toda esta experiencia, y se logró. Entonces ya con mi hijo, con todos los temas del niño, viendo lo que pasa en los colegios, las injusticias, lo que te venden, no los ven es como seres humanos, sino como un peso más. Entonces, esta certificación a la larga es un paso más que vamos a necesitar, pero realmente lo importante es lo que estamos haciendo dentro. Y hay muchas formas. O sea, quería anexarles esa experiencia. Sé que muchos padres tienen inquietudes porque yo también lo viví. Yo dije, ¿cómo va a certificar a Emilio? Lo estoy desescolarizando, me va a caer el neuropediatra, el ICBF, mejor dicho, y todo el mundo, y la presión social de la familia en los colegios, bueno, etcétera. Pero no, para como dar tranquilidad, que todo se puede desde que se proponga. Total, Sí. y yo, por ejemplo, en el aprendizaje de los idiomas, como en el aprendizaje de las matemáticas o cualquier tipo de aprendizaje, cuando hay motivación y cuando hay ese motor que te lleva. Yo les voy a contar una experiencia. Nosotros teníamos un niño que llegó como iba a llegar a primero de bachillerato sin aprender inglés, en este colegio bilingüe que les comento. Y me hicieron mandarlo 2 veces a neuropsicología. O sea, le hicieron 2 pruebas neuropsicológicas para saber qué era lo que pasaba. Y no había ningún reporte de que nada pasara. O sea, él tenía completamente normal todo su proceso de neurodesarrollo. ¿Qué estaba pasando? Este chico era hijo de un alcalde de un pueblo y tenía todo el dinero a su disposición. Él mismo decía, ¿y yo para qué me voy a estresar aprendiendo inglés si prácticamente yo muevo un dedo y tengo todo el dinero que quiero, todas las opciones que quiero? O sea, no me interesa aprender inglés. Y él lo decía supremamente tranquilo y para él en ese momento no era una necesidad. Mientras que habían otros chicos con otras dinámicas que
ay, sí quiero aprender inglés, qué delicia, y llegaban y en meses estaban ya conectados con el tema. Entonces, esto es un tema de necesidad, de deseo, de motivación, igual que pasa con los deportes, igual que pasa con la música. Puedo tener, hay actores y hay personas famosas que dicen, el éxito es un 5% de talento y un 95% de esfuerzo y de sudor. Porque yo puedo tener el talento, pero si yo no tengo ese tesón de decir, y yo, por ejemplo, en temas de idioma, a mí me encantan los idiomas, llevo muchos años, he estudiado muchos años de idioma y no soy bilingüe. Y no tengo ningún trastorno así como específico en temas de aprendizaje. Entonces, es mostrar que los caminos con motivación se logran y se logra llegar mucho más lejos. Angie. Quisiera hablar un poquito, yo soy maestra de inglés como segundo idioma, entonces soy una maestra de idiomas. Desde una perspectiva de maestra, ha sido muy interesante estar en otro país y yo como maestra te digo que si me viene un alumno que realmente no le gusta al idioma de inglés y sigue ahí por presión de los padres o por presión del trabajo, porque también adultos que necesitan aprender inglés y eso sostiene a ellos por un tiempo en las clases y realmente no importa lo tan chévere que sea mi clase, si la persona, si el alumno realmente no quiere estar ahí, entonces para mí como maestra ya me baja la posibilidad que ellos realmente están ahí y van a aprender porque, bueno, vuelve a lo que hablamos en la primera sesión, de que se nos acercamos a un tema, un materia, si nos acercamos a algo que queremos aprender o pretendemos aprender, pero nos falta como una humildad, curiosidad, amor. Si nos acercamos a eso con algo diferente, por ejemplo, presión, temor y eso, no es duradero, no es algo que va realmente, yo no voy a asimilar lo que estoy aprendiendo a la fuerza, de la misma forma en que yo asimilo cuando yo aprendo algo con curiosidad, con amor, con un deseo, una búsqueda. Entonces, volvemos al mismo tema que hablamos, ya hace 3 noches que estamos hablando acerca de eso, que realmente el deseo y la búsqueda de nuestros hijos es extremadamente importante y yo puedo, como papá, mamá, yo puedo tener mis deseos para mis hijos, que son buenos, son chéveres y deberíamos tener deseos para nuestros hijos, pero si el deseo y el propósito que yo tengo para mis hijos no encaja con el deseo de mis hijos, te digo, no por solamente mi familia, sino por leer en la historia de inventores, artistas, músicos, que cuántas veces en sus vidas los papás decían, tienes que ser, vas a ser un abogado, vas a ser un médico. ¿Y qué pasó con esas personas famosas que cambiaron el mundo? Ellos fueron en contra lo que mamá y papá estaban diciendo, pero vas a estudiar y tuvieron que estudiar en la universidad y salieron, no, yo quiero ser un cientista químico, quiero estudiar la química, no quiero estudiar medicina, por ejemplo. Entonces, volvemos al mismo tema en que hemos hablado varios días. Si no han escuchado las otras 2 charlas,
realmente deberían escucharlos, porque si brincamos esa parte, entonces ya estamos empezando en otra dinámica como familia, en todos los deseos que yo tengo por mi lado como mamá, pero no estoy mirando a mi hija, mi hijo, como una persona completa, con deseos, con talentos, con inteligencias, en la forma en que yo debería acercarme a mis alumnos. Bueno, ahora yo quería hablarles un poquito sobre, además de que tenemos leyes para la certificación y que estamos cubiertos por artículos de la Constitución y el Ministerio, que se puede validar en cualquier colegio público o privado, tenemos esa opción. Hay colegios, y ahora después de pandemia más, antes de pandemia siempre existieron y ahora hay más, hay colegios virtuales, hay plataformas virtuales, hay colegios mixtos, por ejemplo, ahora acá en Barranquilla hay colegios ya que tienen, si quieres, semipresencial o semivirtual y solo vas unas horas y lo demás lo haces virtual. También hay esa opción si queremos certificar. Hay muchas plataformas colombianas y extranjeras en las cuales, o sea, podemos tener para certificar. Hay los famosos colegios sombrilla, que son simplemente instituciones que no certifican, que es simplemente para certificar año a año. Y las plataformas y los colegios que ofrecen, no es como en pandemia, que lo que hubo fue un telecolegio, porque los colegios están hechos para estar presenciales, no para estar virtuales. Los colegios virtuales se manejan más, te envían la información a tu casa y tú manejas esa información con tus hijos, manejas los horarios, manejas cómo hacerlo y te van certificando año a año también. Esas son otras maneras también que las familias optan. Hay diferentes familias. Yo quisiera ahora compartirles un poco que Pili, Angie y yo les compartamos, porque cada una hacemos algo diferente. Entonces... Si quieres iniciar tú, Carito, y nos cuentas un poquito cómo fue el proceso y cómo llegaste a ese proceso que estás llevando con Jero, cómo lo haces. Dale. Entonces, por ejemplo, con mi hijo Jerónimo, nosotros somos desescolarizados totalmente. Nosotros lo que hacemos es talleres que pueden ser virtuales o presenciales y no certificamos ni año a año. Y como dijo Walter, yo creo que de aquí a los 18 de Jerónimo, mi hijo tiene 12, algo habrá cambiado. Yo pienso que va a cambiar. Y si necesitara, si él quisiera ir no es algo que lo tenemos pensado, no es algo que está regido en nuestra casa, pero si lo llegara a necesitar después de los 18 años, para ir a una educación formal universitaria que la quisiera hacer, a través de las pruebas Saber 11, después de los 18 años, y bueno, y tendría su certificado, su acta de grado y su diploma. Pero no sé, de aquí hasta allá falta tiempo. Nosotros vamos siempre en el día a día y pienso que de aquí hasta allá también habrá otras cosas diferentes. Jimena tiene una pregunta o un comentario. Jimé. Hola, buenas noches. Bueno, yo... estaba calladita todas estas noches, hasta hoy habló. Sí, muy calladita, pero escuchando mucho, poniendo mucha atención. Y estoy muy pendiente de poder ver el video de la charla de anoche, que me la perdí. Pero no te la has perdido, porque sí, está grabada. Sí, ahí está, pero con muchas ganas de verla ya. Bueno, yo tengo un interrogante muy grande y que me quedó después, sobre todo de una charla con Caro acá en Pasto. Y tocas el tema ahorita y aprovecho la oportunidad para hacerlo. Hay cosas que a mí que son, pues, entre comillas, fáciles de enseñar. Por ejemplo,
hablando de las materias del colegio como materia de colegio, ciencias naturales, por ejemplo, se me hace muy fácil de enseñarles, de experimentar con ellos, de en salidas poder ver muchas cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacen a la hora de certificar con unas matemáticas? Si en las pruebas del ICFES te van a preguntar de ciertas cosas, por ejemplo, trigonometría, tienes que saberlo y tienes que enseñárselos de alguna forma para que puedan resolver las pruebas de trigonometría en las pruebas del ICFES. Entonces, habrá un momento en el que sí tengamos que sentarnos a aprenderlo como en el colegio o cómo han pensado que se maneje esa parte. Esa duda me asalta muchísimo. Bueno, por ejemplo, en mi caso, si Jerónimo llegara a necesitar va a presentar las pruebas a ver y tiene falencias en algunos temas, por ejemplo, mis opciones son, hay tutores, porque de todas maneras las pruebas saber tienen, o sea, son preguntas académicas, así que se tienen que preparar para esas preguntas académicas. Hay tutores, hay libros, hay CDs, hay instituciones donde uno puede acercarse y hacer este refuerzo de lo que uno cree que necesita para presentar las pruebas a ver. Este sería, por ejemplo, en mi caso, yo porque me manejo, por ejemplo, con talleres, nosotros no nos manejamos como educación tradicional, pero hay otras familias que se manejan diferente, por ejemplo, a la mía. Por ejemplo, no sé quién quiere seguir, Pili o Angie. No sé si te queda resuelta, por lo menos de mi lado, Jimé, la respuesta. Sí, algo sí, voy avanzando. O sea, dale, por ejemplo, si Jerónimo lo quisiera hacer y veo que tiene esas falencias, un tutor, libros. Es que fíjate que eso es lo bonito del proceso de escuela en casa, Jimé, es que tú puedes ir haciendo énfasis donde quieres ir haciendo énfasis y en los momentos que tu hijo sienta que quiere hacer el énfasis. No es como en el colegio que tú entras y tienes que ver 8 horas de matemáticas semanales, 10 horas de, bueno, todo lo que está regulado dentro de él. Sino que, por ejemplo, yo les cuento un poquito la experiencia mía. Mis hijos nacieron en Bucaramanga, tengo un hijo de 12 y un hijo de 11 años. Nacen en Bucaramanga, yo tengo la opción, soy psicóloga, trabajo medio tiempo y medio tiempo estaba en casa. En el medio tiempo en el que yo estaba trabajando tenía una señora que me colaboraba y una familiar que estaba ahí pendiente de mis hijos, ¿sí? Y en el otro medio tiempo tenían mamá casi 10 horas o más tiempo en el día. Yo estaba ahí pendiente, íbamos haciendo actividades, yo empecé a nutrirme, porque además de ser neuropsicóloga, pues hay muchas cosas de docencia que no conocía, entonces empecé a mirar qué cosas podemos empezar a hacer exploración de aprendizajes y empiezo a recibir la presión de familia. Pero fulanito ya está en el colegio, pero mire tan lindos que se ven los niños al año con los uniformes, pero todas las mamás de los niños de la familia ya están escolarizados, pero usted qué está esperando, pero es que si necesita plata le ayudamos, pero ¿cuál es? Entonces yo decía, pero ¿cuál es el afán? O sea, los niños están aquí, están conmigo, yo les estoy generando opciones de aprendizaje, yo buscaba amigas con las cuales ir socializando a los niños. Entonces, y la presión, total, ellos empezaron a ir a un colegio como tal 4 y 5 años. Antes, como 3 o 4 años, creo. Un tiempito antes de venirnos de Bucaramanga a vivir aquí a Barranquilla. Nos venimos acá a Barranquilla y empiezo a hacer exploración de colegios y no encontraba un colegio que se acomodara a mi economía y a mis deseos pedagógicos, a mis intereses en temas pedagógicos. Entonces estuvieron un año desescolarizados, luego yo entro a trabajar a un colegio aquí en Barranquilla y mis hijos entran a estudiar a colegios. Estuvieron más o menos unos 2, 3 años nuevamente en educación y entra pandemia y los desescolarizo. Y yo ya venía conociendo al grupo de Escolé.
ellas me han invitado a participar y yo estaba ahí como todo el tiempo, tan chévere, yo quiero, pero todavía no me atrevía, todavía no me soltaba, todavía tenía muchas dudas, pero siempre estuve como expectante y como con la idea de poder hacer. Entonces en pandemia tuvimos la opción de unos colegios públicos acá, como semipúblicos y semiprivados aquí en Malambo, que estaban ofreciendo cupos gratuitos para personas que quisieran de forma virtual, porque en ese momento estábamos en pandemia. Entonces me uní a esta opción de estos colegios y empezamos con esta modalidad. Yo le pago a una profesora que ella venga, organice con los niños las tareas que ellos están enviando de forma permanente. Ellos mandan una guía del colegio, una guía por bimestres, y ella va haciendo con los niños, va organizando las entregas o las evidencias del trabajo que ella va realizando. Y va trabajando en matemáticas, en español, en las clases, en lo curricularmente regular. Ella trabaja con ellos martes y jueves en la tarde. Son los horarios que ellos tienen, que están haciendo trabajo académico como tal por lo que yo les contaba ayer. Yo estoy en un proceso muy diferente al de Angelina y de Carolina. Yo todavía estoy así como agarradita de la certificación, como que espere, todavía no me suelten, como que ellas ya llevan un proceso mucho más avanzado y ya llevan otro proceso diferente. Yo todavía siento que de ahí me quiero tener agarradito de eso, porque con mi esposo como que esa ha sido la decisión. Y está bien, o sea, porque claro, cada familia es una escuela y cada familia es un movimiento diferente y cada familia tienes tus reglas, tus valores. Claro, y además eso también, por ejemplo, casi todas las familias que yo conozco de escuela en casa han arrancado el proceso de escuela en casa por la mamá. Muy pocas arrancan por el papá. Casi siempre somos las mamás las que empezamos a ver esas necesidades afectivas de mi hijo, esas necesidades emocionales, y el papá es el que queda así. Yo la primera vez que le hablé a mi esposo de escuela en casa quedó pegado al techo. ¿Cómo se te ocurre? No, eso es horrible, ¿qué estás pensando? Y ahora lo veo a él hablando con otras familias y argumentando los argumentos que yo le di a él para convencerlo. Entonces, para mí ha sido un proceso chévere porque yo ya lo veo a él más desescolarizado, pero obviamente él sí, de cierta manera, se siente más tranquilo con que hagamos ese proceso de certificación año a año. Y lo que te decíamos, Jimena, es lo rico de la escuela en casa es que te permite empezar a hacer énfasis. Por ejemplo, yo en un tiempo empecé a notar el tema de la letra de mis hijos, que era terrible. Yo tengo una letra horrorosa y a mí me cuesta mucho cuando me piden en un aeropuerto, llene este formato. Yo me puedo demorar 3 días ahí tratando de llenar un formato porque me cuesta mucho. Entonces yo digo, eso es una competencia que ellos necesitan desarrollar porque en un momento van a tener que escribir o desarrollar o hacer un examen y pues es una competencia necesaria. Entonces le dimos énfasis un semestre con la tutora a que trabajaran letra, a que fueran mejorando, a que lo hicieran desde la forma artística, a que lo empezaran a ir puliendo y han mejorado, ¿sí? Pero vamos buscando semestralmente cuál es el nuevo reto de este semestre y de cierta manera lo hablamos con ellos y les decimos, mira, hay este reto este semestre, hay esto que hay que pulir, hay esto que hay que mejorar. ¿Quieres hacerlo en este momento? Sí, está bien y lo vamos a hacer desde esta perspectiva, desde esta dinámica y lo pulimos y hacemos como un checklist. Listo, solucionado. Y con el tema de matemáticas es así. Entonces, cuando vemos que encontramos falencias, ellos, por ejemplo, como se están certificando, en algunos momentos tienen que ir al colegio a presentar evaluaciones. Esas evaluaciones las miramos y decimos, bueno, mire, acá, por ejemplo, hay cositas para mejorar. Aquí hay detallitos que podemos empezar a darle un poquito más de fuerza para el próximo semestre y entonces priorizamos actividades. Pero quiero contarles un poquito qué hacemos, por ejemplo, si, como les dice Carolina, si ustedes ven la semana de Carolina, de Angelina y la mía, es completamente diferente, porque las 3 familias tenemos énfasis en cosas que para nosotros son más importantes. Por ejemplo, mi semana, ¿cómo arranca? Un lunes
El lunes es como el día más relajado de ellos. Ese día únicamente tienen como actividad específica, tienen clase de básquet en la tarde, de 4 a 6 de la tarde más o menos. El martes tenemos clases de uno de mis hijos, porque el otro no está en ese proceso, está con clases de francés y está con un proyecto que tenemos en la comunidad escolar que se llama Yo Comparto, donde o uno de los chicos o uno de los adultos comparte algún tipo de conocimiento. Eso lo hacemos el martes en la mañana, el martes en la tarde ellos tienen a la tutora. El miércoles tenemos clase de surf, entonces nos vamos toda la mañana para la playa, es un momento de relax para nosotras de mamá y para ellos espectacular porque eso les ayuda a fortalecer el cuerpo, a desarrollar la parte deportiva, disciplina, un montón de cosas. Y el miércoles en la tarde tienen clase de básquet. El jueves en la mañana tienen clase de teatro, clase de inglés y una clase que sería como de sociales que les llamamos la vuelta al mundo. Todo esto de las mañanas es con Escolé, con la comunidad Escolé. Y son actividades que hemos planeado en familia. O sea, que nosotros las pensamos, buscamos el profesor, se las proponemos a los chicos, hacemos un presupuesto, buscamos un espacio y las brindamos en la mañana. Pero en las tardes cada una de nosotras tenemos nuestras cosas con nuestros hijos. El viernes tienen nuevamente básquet y los sábados tienen scout. Pero en la semana ellos hacen actividades de scout en diferentes momentos de la semana, hacen cosas o actividades que quedaron pendientes de scout. Entonces, si ustedes ven, mi énfasis está en temas deportivos, en los académicos y en este tema de scout. Es como la fuerza que tiene ese proceso para mis dos hijos. Pero, por ejemplo, Caro tiene un énfasis más fuerte en deporte. Entonces, cuéntales un poquito que ustedes entrenan o cómo es ese proceso de la semana tuya. Walter tiene una pregunta antes, o un comentario. Bueno, es que en el transcurso de toda esa exposición salieron varios temas tangenciales y uno es, Sandra fue la que preguntó inicialmente y es, bueno, que es uno de los temores de todos nosotros como padres y es, ¿qué hago en las áreas en las que yo no soy tan fuerte? O sea, el imaginario que tenemos es que en homeschool el maestro es el padre. Esa es la idea. Ese es un mal imaginario. Ese es un imaginario que se tiene, exactamente. Entonces uno dice, y en lo que yo no soy fuerte, o sea, bueno, yo no tengo problemas con matemáticas, pero sí tengo problemas con, no sé, bueno, con alguna otra, con lenguaje, por ejemplo, en el lenguaje que no soy tan ducho en las figuras del lenguaje. Entonces uno dice, ¿yo cómo enseño lo que no sé? Ese sería un tema, es qué capacidad, o sea, para la pregunta concreta o la duda concreta al respecto de ese tema sería ¿qué capacitación necesita tener el padre para abordar el tema de homeschool, tanto en cada una de las disciplinas como en la parte de docencia? Ahora, el otro tema sería, son varios temas, el otro tema sería ¿qué disponibilidad de tiempo? O sea, ¿se requiere que uno de los padres esté en casa? ¿Y qué pasa en las familias que no son funcionales, en las que solamente hay un solo padre? Ese sería un reto bastante interesante. ¿Qué disponibilidad de tiempo tengo que tener para abordar el homeschool como actividad de la familia? Y el otro tema que me llamó la atención es cuando usted comenta de que no tiene tal cosa y viene la tutora o viene el profesor de francés, bueno, no sé si algo así le entendía, el profesor de francés o el profesor de surf. Eso implica tener un presupuesto para cubrir ciertos profesionales. Entonces, el costo del homeschool se equipara al costo de un colegio normal o se requiere un poquito más de inversión. Y casi que se me ocurriría una pregunta aterrizándola en nuestro contexto económico. Y es decir, bueno, ¿una familia estrato 2 puede asumir un homeschool? Hasta estrato 0, diría yo. Porque es que efectivamente, bueno, no sé, Carito, dale tú y yo luego apoyo. Bueno, en mi opinión, la
La capacitación de los padres yo creo que es tener mucho amor. Yo soy muy filosófica con esto de la educación. Entre más amor haya, pues la verdad que los demás son conocimientos académicos que tenemos toda una vida para aprenderlos. Pero esa es mi filosofía de vida. Para mí, en nuestra familia, en nuestra filosofía, no es los conocimientos no van como un checklist que tengo que meterle a mi hijo. O sea, para mí esta educación, cuando uno comienza a leer de educación y de la educación homeschool, los niños se vuelven muy autodidactas, porque resulta que acá se aprende lo que se ama, y tú vas comenzando, uno tiene que, como papá, yo creo que en lo que te tienes que especializar es en tus sentidos, porque uno tiene que observar mucho a los hijos, escucharlos mucho, porque ellos te van diciendo, te van dictaminando el camino de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus gustos, y ellos no van a necesitar tareas, ellos mismos van a ir buscando. Es impresionante cómo ellos buscan, quieren experimentar más, quieren aprender más acerca de esos temas. Casi siempre, pero también igual hay unas cosas que nosotros como papás queremos que las tengan y que nosotros no somos buenos. Para eso hay tutores, hay colegios, hay plataformas en las cuales tú te puedes apoyar para llenar esos espacios. Y realmente para hacer educación en familia, yo siempre he pensado que alguno de los dos padres cede más tiempo al hijo porque es educación en familia, ¿no? Esa es la diferencia. No, las instituciones son instituciones que te ayudan, tú dejas a tu hijo y en la institución recibe todo lo que tú has dicho, firmas y dices, sí, todo esto quiero que le den. En casa, bueno, es educación en familia, así que uno de los dos padres siempre sí hay que ceder porque tienes que acompañar a ese niño, ese adolescente, esa persona que se está educando al lado tuyo. Por ejemplo, un grave error, que era algo que yo comentaba ayer de los papás que han entrado en este proceso de escuela en casa. Me lo han comentado personas que trabajan en colegios virtuales y me dicen, hay personas que simplemente sienten que pago la plataforma, le doy un computador a mi hijo y yo me voy a trabajar y voy a dejar a mi hijo de 6 años con la computadora educándose solo. Y eso no es escuela en casa. O sea, eso es cualquier cosa menos escuela en casa. Porque es que la escuela en casa, como dice Caro, requiere tiempo en familia. Tú preguntabas, por ejemplo, por el tema de una madre soltera. Nosotros, en la experiencia que nosotros tenemos acá con la comunidad, tenemos madres solteras, tenemos madres de diferentes estratos, tenemos inclusive, hemos conocido familias que hacen escuela en casa en el campo, ¿sí? Y toman la decisión de ellos empezar a mirar cuál es el proceso de aprendizaje. El tema de acercarnos a tutorías o a procesos de aprendizaje depende de la creatividad que tú tengas como familia. Nosotros lo decíamos ayer y hay muchas, las familias de repente desconocen, pero hay muchas, en cada una de las ciudades hay muchas oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, aquí en Barranquilla hay un grupo que se llama la Fundación Único y ellos dan clases de matemáticas, de inglés, de música, de no sé qué, gratis, virtuales y algunas presenciales en los centros comerciales únicos. Esa es por darles una idea, pero en muchas ciudades hay bibliotecas donde tú vas y te das cuenta que en la biblioteca hay clases de música, de danza, de piano, de matemáticas, de inglés, de no sé qué. Esa es una opción. Otras opciones, por ejemplo, hay familias que yo conozco que dicen, bueno, yo no tengo para pagarle a un profesor de inglés, pero lo puedo meter en la plataforma de Sofía Plus del SENA. Y entonces vamos a ir aprendiendo en familia con las clases del SENA, vamos a aprender inglés o francés o mandarín o el idioma que se nos ocurra. Es ir encontrando el camino, es ir encontrando, obviamente hacer escuela en casa hace 20 años era 1000 veces más complejo, porque tú no tenías los libros, porque tú no tienes plataformas. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, una plataforma que la han usado muchas familias de todos los tipos de
es Colombia Aprende, que es la plataforma del ministerio, para que ustedes más o menos vean todo lo que se puede encontrar en esa plataforma y completamente gratis y descargable. O sea, hay millones de cosas ahí, de recursos, videos. Mire, esta es la página de Colombia Aprende. Aquí están los contenidos, por ejemplo. ¿Ahí la están viendo? ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Entonces aquí están contenidos. Aquí ustedes pueden mirar, accede a paquetes temáticos organizados por áreas de conocimientos. Entonces, educación del océano, enseña y aprende ciencias matemáticas con simulaciones interactivas. Me llamo tierra, ¿sí? Hay otras partes por acá, mira, aquí vamos a encontrar categorías. Esto, por ejemplo, STEAM, ciencias sociales, bellas artes, matemáticas, proyecto de vida. Algunos de ellos son materiales descargables, algunos de ellos son videos. Mire, y todo esto está completamente disponible y de forma gratuita, ¿sí? Contenidos, acá están los contenidos, que esto es lo que se llaman los derechos básicos de aprendizaje. Lenguaje de grado octavo, matemáticas de grado noveno, hay por primaria, por bachillerato, o sea, están todas, absolutamente todas las opciones de procesos de aprendizaje que ustedes quieran. Inclusive, por ejemplo, para niños sordos, este canal que se llama Insor Educativo, que tienen educación para niños con discapacidad auditiva, paquetes temáticos de contenidos, plataforma móvil para acceder a contenidos educativos, catálogos de recursos educativos digitales para preescolar básica y media. Sí, entonces hay múltiples opciones y esta es una de miles de plataformas que hay. O sea, hay plataformas inmensas, nacionales, internacionales. Es solamente como entrar a curiosear, ¿sí? Miren, por ejemplo, recursos digitales, competencias ciudadanas. Están, todo lo que a ustedes se les ocurra lo podemos encontrar solamente teniendo un computador y pudiendo ir bajando información en nuestras casas. Entonces, no sé qué piensan. Por ahí había alguien con la mano levantada. Cara. Dale, cara. No, no estás sin micrófono, Carlos. Ay, que así como hemos compartido lo que yo hago, lo que Pili hace, que comparta Angie lo que ella hace, que son tres miradas, son tres lugares diferentes y creo que, o sea, eso es bueno. Bueno, a mí alguna vez me sirvió escuchar y ver tantas miradas y uno como que agarra tips. Entonces, que Angie nos comparta ella cómo certifica, ella cómo se maneja en su casa. Bueno, voy a empezar contándoles un poco de una de las razones que decidimos hacer homeschooling en los estados hace 10 años. Taylor, mi hija mayor, estaba escolarizado desde bebé, haciendo el preescolar y no sé qué, todo que es de escuela, porque mi esposo y yo teníamos nuestro plan, que sería que ella iba a un colegio privado como nosotros fuimos y ella iba a salir graduada de este colegio que hemos escogido en 12 años. Y mira, aquí estamos en Colombia. Entonces, teníamos esa mirada así de padres nuevos, muy entusiasmados con nuestras ideas y planes. Pero ella desde chiquita siempre tenía dificultades en preescolar, en todo que era sala de aula, incluso en la escuela dominical, los domingos, cuando yo la llevaba a la puerta de recibir a los niños de 2, 3, 4 años, yo no sabía, siempre tenía el dilema, ¿será que digo a ellos
cuidado, ojo con ella? ¿O será que dejo que ellos mismos descubren que ella es muy libre y ¿cómo describo? Taylor subía al más alto punto de un árbol para leer un libro y ahí estaba y las primeras veces que eso me pasó ella tenía como 3 años y no la encontraba y estaba súper ahí arriba en un árbol. Si ella iba al colegio, por ejemplo, en kindergarten, ustedes dicen kinder aquí también. ¿Está bien? La profesora después siempre me acercaba y me decía, ay, mira esa hoja, ya quedó en rojo hoy de nuevo porque habló con su amigo que estaba al lado de ella. Toda la mitad de la clase ella estaba siempre distrayendo a los otros niños y entonces eso es por lado de la profesora, pero por mi lado, yo iba a recogerla y ella llorando. La mayoría del tiempo ella llegaba al carro ya súper decepcionada porque ella tenía el color rojo y me explicaba que en la primera clase que ella tenía del día, ella hizo algo malo que no le gustó la profe, le daba rojo y no había cómo bajar del rojo. Entonces ella me contaba, mamá, si ya estoy en rojo todo el día y no me van a cambiar a otro color, entonces yo voy a aprovechar y hacer más desastre. Y yo, ay, no. Con eso con 5 o 6 años, ella me contaba esas cosas y yo, ay Dios, qué niña tremenda, qué niña diferente. Y claro, era nuestra primera, entonces ya las profesoras me decían, ay, tienes que hablar con un médico porque Taylor tiene algo distinto. Me parece que quizás ella es muy hiperactiva y yo sabía que ella tenía mucha energía, pero no sabía si eso era normal, no era normal. Yo pensaba que era normal. Y te digo ahora, 10 años después, que ella es muy normal, pero ella es distinta y es Taylor, ella es ella. Entonces, hicieron un examen en primero grado todos los niños tenían que hacer una prueba cognitiva. Y en esa prueba que hicieron con Taylor, cuando me mandaron los resultados, decía que ella es una niña visual espacial. Y eso uno podía ver en los resultados del examen que en ese punto ella llevaba 95% de todos los niños en los Estados Unidos, ella llevaba 95% en ser una niña visoespacial. Y en esa parte de secuencia, muy bajo. Entonces, de sentarse en un pupitre todo el día y hacer worksheets, ¿cómo se dice eso? Hojas de cálculo. Hojas de cálculo. Ajá, las hojas, uno tras otro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y en orden, tenía que ser en el orden del colegio y eso. Y yo miré los resultados y yo como, wow, ella sacó súper bajo en esa parte de hacer las cosas en secuencia, que es ahora nosotros, bueno, Pilar, puedes hablar mejor de eso que yo, pero sabemos que eso es algo muy fuerte. Ella era y es una niña del lado derecho del cerebro, bueno, ella usa todo el cerebro, pero ella es una niña lado derecho así, música, arte, acción,
ella ve el mundo en 3D. Cuando alguien lee a ella no ve las palabras, sino ella ve todo en color y en dibujos, en personas, en vivo, en imaginario. Todo es muy vivo para ella. Entonces, tenerla en un colegio que estaba haciendo todo en como blanco y negro y en números en secuencia y eso, estaba aburrida. Y llevamos al pediatra. Y la pediatra me dijo, yo diagnosticaría a tu hija hiperactiva y dislexia. Y me dijo un montón de cosas, pero yo salí de ahí, no, eso no está funcionando, no está. Entonces llegó un momento como mamá y mi esposo también, estábamos así como, ¿qué vamos a hacer? Pero llegamos a un momento en que tuvimos que decidir por parte de ella qué íbamos a hacer. Y nosotros somos personas que tenemos relación con Dios y yo oré mucho y mi esposo oró mucho y al leer los resultados de su examen de la parte cognitiva, yo escuché a Dios decirme que necesitaba hacer homeschooling. Yo te juro. Y yo, no, eso no es el plan. Pero yo escuché esa voz decirme, tienes que hacer homeschooling. Y yo luché contra eso por algunos meses. Incluso ni siquiera yo le dije a mi esposo que había escuchado esa voz decir que teníamos que hacer homeschooling. Finalmente llegué a un punto en que yo me rendí y yo le dije a Dios, bueno, ok, vamos a hacer homeschooling, pero me vas a tener que cambiar mi corazón y mi actitud, porque yo no quiero enseñarle en la casa con la actitud que yo tengo. Yo quiero amar lo que hago, yo quiero amar esta experiencia con mi hija, yo quiero que sea una buena experiencia. Y entonces conté a mi esposo y él me dijo, ok, yo también voy a orar y vamos a decir si Dios también me confirma que ese es el camino que debemos tomar. Tomamos el camino y no para alargar la historia tanto. Ella es una niña de 16 años ahora, que ella hasta el año pasado, ella nunca sabía que ella tenía déficit de atención, nunca sabía que tenía dislexia. Nosotros no teníamos una razón de poner esa etiqueta en ella y decir que ella era discapacitada en alguna forma, porque ella no es. Ella es capacitada, es una persona completa con talentos, inteligencias múltiples. E incluso esa etiqueta de visual espacial, yo tampoco es como tú eres y vas a ser un, no sé, astronauta, no. También es decir, ok, yo sé que eso es un fuerte que tienes, pero tampoco es todo lo que eres. Y hemos creado a ella y las dos hermanas basado te digo que los primeros años de hacer homeschooling en casa, casi me ahogo en información porque, por ejemplo, en los Estados Unidos hay como 6, 7 millones de personas, de familias que hacen homeschooling. Son muchas, muchas personas. Entonces, imagínate la información que hay en Pinterest, en YouTube, libros que han escrito las personas y todo. Entonces, mi consejo a ustedes que quizás están pensando en empezar homeschooling, es, vuelvo a decir, no brincar esa parte del por qué estamos haciendo, porque en ese momento lo que yo tenía claro es que mi hija necesitaba algo muy específico y el por qué era, yo quería alcanzar el corazón de ella y ayudarle a ella.
para que ella no pensara que ella era una persona boba, tonta, que no podía estudiar, no podía aprender. Yo quería que ella reconociera todo que ella es y era. Entonces yo empecé a buscar primero, basado en lo que yo ya sabía de su inteligencia múltiple y basado en eso, buscar como currículo y cosas que yo podía hacer con ella, con las materias que yo sabía que ella necesitaba estudiar. Por ejemplo, matemática siempre le fue mal en el colegio, entonces estaba buscando una mejor forma de enseñarle matemática que fuera más visual, más dinámico, y encontré varios currículos que eran mejores para ella, que hizo que ella entendiera todo que es matemática, no solo una hoja con números, porque ella siempre me decía, mamá, pero no entiendo, son números, pero números de qué, qué representan esos números, qué son. Si dice 5, eso es un número, pero es vacío. Yo necesito saber qué, 5 qué. Entonces ya sabía que tenía que buscar un currículo un poco más. Te digo eso para que espero que ustedes salgan de esto viendo que el mundo es muy amplio, pero no ahogarse en lo amplio que es todo que está por ahí de hacer, porque tampoco podemos hacer todo, sino empezar con esa parte fundamental de ver cuáles son las prioridades de nuestra familia, qué es que queremos como familia, qué es que mi hija quiere, qué es que mi hijo quiere en familia, qué quieren estudiar, empezar ahí de los deseos que ellos tienen. Por ejemplo, para mí siempre ha sido importante la música, yo hablé de eso ayer también. La música ha sido fundamental y para mí es, no sé si es más importante, pero es ahí al mismo nivel que mis hijas saben las matemáticas. Entonces, durante el día, contándoles un poco de nuestro día a día, lunes y miércoles y viernes. Entonces, 3 días de la semana, nosotros tenemos aquí en la casa, decidimos hacer realmente los estudios en la casa porque yo vi, si nosotros salimos muchas veces enseguida durante la semana y no tenemos como ahí unos días muy claves, entonces se nos complica poder tener el tiempo y el espacio de poder estudiar juntas. Mis hijas tienen 16, 13 y 12 años. Es la edad perfecta de poder estudiar ciencias juntas. No tengo que tener ciencia para 16, ciencias para 13 y ciencias para 12. Nosotros leemos mucho acerca de la ciencia, la historia de la ciencia. Historia, estudiamos historia juntas en familia. Leemos en voz alta y ahora que son más grandecitas, cada una va leyendo un libro para las materias que estudiamos juntas y las demás hacemos manualidades. A nosotros nos gusta hacer crochet. Aprendimos a hacer crochet, entonces ahora mismo las chicas cuando sacamos un libro para leer en voz alta, las otras ahí están dándole y dándole en el crochet. Mi hija Olivia le encanta todo que es voleibol y estar lista para un torneo que viene ahora en octubre. Entonces, mientras estamos leyendo, ella tiene esa tabla de equilibrarse mientras estamos leyendo. Bueno, vuelvo a lunes, miércoles y viernes. Nosotros empezamos todas nuestras mañanas leyendo la Biblia y teniendo un tiempo
que son para todas las cosas que realmente, si algo nos pasa en el día y no es posible continuar a estudiar, son las cosas más bellas que yo quiero que, por ejemplo, en 10 años, cuando ellos miran hacia atrás a su tiempo educando y en familia, en la casa, que ese sea la base que ellas recuerdan. Entonces, leemos la Biblia, cantamos juntas, cantamos himnos, cantamos canciones folclóricas de Colombia, de los Estados Unidos, de Britania, porque estudiamos Gran Bretaña mucho. Nosotros leemos poesías en ese momento. Lo que nosotros tenemos es, para ese tiempo, tenemos como una cesta así, con todas estas cosas, esa no es la cesta, pero con todas las cosas que nosotros queremos, pero queremos hacer todos los días y desayunamos juntas. Y mientras estamos desayunando, puede ser que la conversación está súper chévere, entonces no queremos empezar ya a leer y esas cosas y cantar. Entonces dejamos eso fluir porque a veces quieren contar cosas que les han pasado, aunque pasamos tanto tiempo juntas, es gracioso pensar que muchas cosas pasan que el otro no sabe. Estamos leyendo este libro que es súper hermoso. No sé si ustedes han escuchado Colombia, mi abuelo y yo. Eso es un libro muy hermoso en que un niño cuenta cómo su abuelo básicamente educó a él acerca de Colombia y la geografía de Colombia, la historia de Colombia. Y es muy, muy hermoso. Escuchamos piezas de clásicas. Cada día escogemos una cosita para hacer que sin falta vamos a hacer en ese tiempo y nosotros llamamos el tiempo morning time. Después de eso tenemos como un ritmo de día, no digo una agenda así súper estricta de colegio, sino más un ritmo en que ya por tener 3, tenemos que tener unos ritmos para que yo, si necesito estar con una sola, las otras 2 tienen sus estudios individuales que pueden hacer. Las 3 tocan instrumento, entonces muchas veces es chévere tener ese tiempo de estudio de su instrumento o de canto que pueden hacer solas ellas. Y yo paso el tiempo, por ejemplo, la primera hora yo paso con Rose, que tiene 12, en la gramática en inglés y en literatura. Nosotros tenemos ese tiempo juntas. Ya la verdad, ella podría ser sola, pero ella me ha dicho que es su parte favorita del día. Entonces, ¿cómo voy a decir que ya no? No, tienes que estudiar sola. No, si ella quiere hacer conmigo, entonces es algo que quiero priorizar. Y todo hacemos como con la idea que son en incrementos de 20, 30 minutos cada cosa que hacemos, porque sabemos que la atención no queda mucho más allá de 30 minutos. Eso es algo muy natural que pasa con nosotros y nuestro cerebro. Entonces, intentamos que las cosas fluyen de una forma en que no siempre están sentadas tejiendo, sino después de hacer eso, de escuchar un libro, pasamos a música o pasamos a la cocina para hacer un snack juntas, un smoothie o algo así que podemos comer juntas. Bueno, yo podría hablar de eso por mucho tiempo, pero solo para tener como una idea, como dijo Pilar, los martes y los jueves nosotros estamos en plan scolaire en la mañana en que estamos con otros niños estudiando cosas chéveres como francés y ciencias, inglés y eso. Y la clase de inglés, ellas están muy interesadas en enseñar también. Entonces, por ejemplo, hoy
ellas me pidieron, por favor, mamá, vuelve a tener el tiempo en que yo tengo a los niños, mis alumnos, porque quieren compartir con los niños. Y entonces Rose, que tiene 12, tiene su grupo. Somos como 21, 22 niños. Ella tiene el grupo de los más chiquitos, no los más chiquitos, los medianos, como 5, 6, 7, 8 años. Y ella lee una historia con ellos, hacen un juego de cartas y todo en inglés, mientras yo voy con otro grupo, mis otras 2 hijas van con otro grupo. Entonces, la idea es ampliar un poco también nuestra idea de qué es estudiar. Eso es muy importante. ¿Qué es estudiar? ¿Qué es aprender? Y ver que las cosas que realmente son importantes para nosotros podemos priorizar. Si, por ejemplo, yo veo que este semestre, por causa de decir sí a tantas actividades, ya no hay tanto tiempo que nosotros podemos decir sí a salir con amigos en la tarde y tomar un tinto, ir por helado y eso. Y eso ya tengo ahí falla mía, porque yo decidí sí a muchas cosas y ya no nos queda tanto tiempo para poder decir sí a planes de última hora. Entonces, les comparto todo eso para decir que hasta después de 10 años, tampoco tengo el plan que es el plan que resuelve todo y eso es, voy a quedar con esto por más 10 años. No, cada semestre es importante evaluar y cambiar y ver los intereses, ver cómo va, preguntar, como dijo Caro, preguntarle a ellos, ¿cómo vamos? ¿Quieres estudiar más? ¿Quieres estudiar más las ciencias? ¿Crees que eso va bien? ¿Cómo te sientes? Y es increíble lo que uno escucha de ellos. Uno va planeando muchísimo a través de eso y ahí tienes la colaboración de los niños, de sus alumnos que también quieren lo que están planteando y no es una batalla, es algo súper chévere porque quieren hacerlo. Bueno, ya hablé por mucho tiempo, perdón, Caro y Pilar, pero era mucho para compartir. No, es que es lindo. Angie, No sé si se han dado cuenta que cada uno... Mientras Caro va contando, ¿En qué ciudad vives para mandarte la niña mía para allá? yo creo que todos queremos matricularnos en el colegio Angelín. Vengan todos. Mientras Caro va contando, ¿por qué no nos vas mostrando las fotos que tú tienes en el Google Docs? Para que ellos vayan viendo algunas de las actividades y luego Carito va a contar. No sé si a medida, o sea, que nos van escuchando, o sea, se van haciendo como ideas, se van imaginando su familia, o sea, cómo se movería, cuál es su estilo, cuál es lo que para ustedes es negociable, no negociable. O sea, yo creo que todos estos intercambios son súper lindos porque uno toma de todos, toma cosas. No sé, Walter, Jime, si les ha ayudado a esclarecer un poco como esas dudas y esas. Igual siempre van a haber dudas, les digo. Eso no, y siempre van a haber preguntas. Como le dije ayer, es una montaña rusa. Se nos han aclarado unas y se nos han ampliado otras. Por ejemplo, ahorita que la señora Angélica estaba mostrando, Angeline, está mostrando sus fotos, ahí me surge un tema importante y es, dentro de este proceso de homeschool, para estar dentro del marco legal, ¿hay que dejar evidencias? Es importante. Yo tengo todos los certificados de todos los talleres que hace Jerónimo. Siempre pido que me hagan un feedback, que me den al final qué fue lo que
lo que pasó, lo que sucedió, el objetivo de la temática, pero si al final casi siempre es importante si después quieres certificar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay situaciones, nosotros hemos tenido familias conocidas que, por ejemplo, han tenido situaciones con bienestar familiar por el tema de escuela en casa. Por ejemplo, de que se vayan a separar y uno de los esposos no esté de acuerdo con escuela en casa y demande y diga, bueno, mi esposa se enloqueció y ahora está haciendo, desescolarizó a mi hijo y entonces el ICBF que entra a regular ese tipo de cosas, saber qué es lo que está pasando. En esos casos sí es importante tener evidencias porque si entra, por ejemplo, bienestar familiar a revisar, pues si es que los hijos están haciendo educación, si hay procesos educativos formales que se estén realizando. O a veces han pasado, por ejemplo, que abuelos que no están de acuerdo con esta situación, también los abuelos pueden hacer una querella, una requisición a bienestar familiar y decir, la familia de mi hija o de mi yerno no va al colegio, entonces entre bienestar a revisar. En esos casos sería, de todos modos, no, hay algo que a mí me parece chévere y es llevar, más allá de lo formal por algo legal, llevar un récord de cosas por recuerdo, o sea, y cada uno llevarlo en el espacio exacto, que quiere. eso es lindo. Si a mí algún día me cobran Facebook, me sale carísimo por foto porque dirigen, yo ahí tengo todas las evidencias de todo lo que hago con mis hijos. Pero hay familias que no les gusta ese tipo de exposición en redes, entonces esas familias los tienen así en un Google Docs o los tienen en la nube o los tienen no sé, en algunas, pero tener esos registros porque es bonito después volver y mirar a los hijos y decir, ¡ah! Mire cómo hablaban tan lindo, media lengua, mire lo que hicieron, mire cuando aprendieron a hacer esto. Por ejemplo, en esas clases de surf, uno en los videos nota cómo llegaron ellos a las primeras clases de surf y cómo han avanzado. Entonces, es bonito como llevar ese registro. Continúa, Cari. Bueno, les iba a compartir rápidamente más o menos lo que hacemos nosotros y nosotros somos, vieron, cada familia tiene algo que para ellos es importante. Para nosotros el deporte. En el deporte para nosotros estamos juntos, compartimos con otra gente, aprendemos el trabajo en equipo, aprendemos a conocer nuestro cuerpo, la disciplina, los valores, el ganar, el perder. Para nosotros el deporte es como la columna vertebral de nuestra familia. Todos los días entrenamos a las 6 de la mañana, nos levantamos, es algo que lo disfrutamos un montón, o sea, nadie pone objeción por la levantada ni por cambiarnos, irnos a hacer deporte. Tratamos siempre de desayunar juntos. Los lunes también para nosotros es como el primer día de la semana y lo agarramos más suave. Hacemos yoga y por la tarde siempre estamos como haciendo, y por la tarde Jerónimo pertenece a un equipo de básquet y se hace baloncesto. Y hacemos cositas que tengamos pendientes o cosas. A él le gusta leer mucho, siempre anda cargando 2, 3 libros, entonces donde vaya se pone a leer o se queda en la casa y se queda leyendo. Los martes y los jueves nos juntamos con la comunidad, y tenemos actividades juntos, siempre somos un grupo como de 20 y hacemos francés, compartimos. Yo el anterior mes les compartí, yo soy odontóloga pediatra, entonces les compartí todo a las familias acerca de la boca, los cuidados, los hábitos, la bioquímica. Luego el martes por la tarde, bueno, también mi hijo hace programación, le encanta, y hace programación con una escuelita de Israel y son 10 niños de cualquier parte del mundo y es lindo porque el uno está en una estación, el otro está en otra estación, entonces charlan un poquito y ¿y dónde? Y se buscan en el mapa, además que aprenden, o sea,
esa parte es como divertida, es chévere. Los miércoles nos vamos también a surfear, ahí aprendemos del mar un montón, no solo es nos divertimos un montón y aprendemos un montón. No saben la física que hay en el surf, los ángulos que hay que aprender, toda la matemática, o sea, pero eso implícito en que estamos en el mar, en que estamos, o sea, sale de forma natural, pero se aprende un montón de cosas de matemática y de física. En la tarde hace básquet y 2 días a la semana, los lunes y los viernes, tiene una tutora. Con la tutora hace 2 meses de inglés, 2 meses de matemática, 2 meses de inglés, 2 meses de matemática, y así, 2 meses descansa, 2 meses inglés, 2 meses así, lo vamos fraccionando. Eso, o sea, es un acuerdo familiar. A mi esposo y a mí llegamos al acuerdo que bueno, que eso era como algo no negociable. Entonces, y tiene su tutora para inglés y matemáticas. Y los viernes, bueno, tiene su clase y vamos a arte también todos, se me olvidaba, el jueves por la tarde hacemos arte, han hecho exposiciones ya de arte súper bonito. Jero toca la guitarra, el ukelele, también canta, entonces tiene también, cada tanto se junta con la profesora y otros compañeros. Pili, un Hola, buenas momentito. noches, Lucía. Yo le voy a decir una cosa, me voy a desconectar y me voy, es como el que me voy con la niña para el hospital porque está muy enferma. Ay, no, ¿Por qué? bebé, que te vaya bien, sí. Bueno, listo, muchas gracias y feliz noche. Muchas bendiciones por allá. Ay, sí, que todo esté bien. Bueno, sí, porque me voy por urgencia, está muy enfermita, chao. Chao, Lucía, que te vaya bien. Gracias, lo mismo, feliz noche. Feliz noche. Carol Jimena tiene una pregunta o un comentario. Sí, Jimé. No, iba a preguntarles, ¿la comunidad existe en varias ciudades del país? Sí, en Pasto hay red en familia. Red en familia, ustedes la pueden buscar por internet. Red en familia ya está dividida por zonas y ahí pueden buscar y van a encontrar los grupos de familias que hay en cada zona, en cada ciudad. Ok. Además de que está la red, casi siempre se forman subgrupos. Por ejemplo, acá está la red Barranquilla y además se van haciendo subgrupos de gente que tiene cosas en común. Por ejemplo, nosotros tenemos varias cosas en común y nos hemos juntado para hacerlas. Y bueno, y terminamos otra vez el viernes con deporte. Hacemos muchas artes. Está la música, está la pintura, nos encanta. Y los fines de semana siempre tratamos de estar juntos, en familia, compartir, hacer deporte, salir con los amigos. Eso es más o menos a grande escala. Jero estuvo escolarizado, nuestro hijo estuvo escolarizado la primaria, el preescolar, hasta más o menos lo que sería como un primero de primaria. Después decidimos desescolarizar. Siempre, por mi parte, siempre había tenido gente cercana que había hecho educación en casa y era algo que siempre me había gustado, me parecía recontra novedoso, me parecía súper lindo poder uno ofrecerle esa oportunidad a su hijo de no estar como en un grupo de tanta gente, sino que él desarrolle sus fortalezas, sus gustos, acompañarlo en eso. Siempre he pensado que la familia definitivamente es el primer sitio para aprender, el más lindo, el más seguro, es la familia. Las otras son instituciones, los otros van en nuestra vida, nos ayudan, pero yo creo que como la familia, o sea, no hay dos. Por eso cuando se lo comenté a mi esposo, le digo él se adaptó bien al cole, él iba al colegio, hizo su preescolar, pero en mí más había algo que a mí no me llenaba.
Y cuando lo hablamos con mi esposo y me dijo, bueno, investiguemos, comenzamos a investigar toda la psicología de la educación, la filosofía de la educación en otros países. Y nos fuimos enamorando de lo que es la educación en familia, del estar juntos, del aprender juntos, del acompañarlo, de aprender nosotros, porque nosotros no nos lo sabemos todo. Y de aprender con él, de aprender las cosas que a él le gustan, es lindo. Y el vivir el día a día, y como dice Angie, tratamos de tener una organización, pero es cambiante, siempre cambia, semestre a semestre cambia, y si viajamos cambia, si estamos aquí en Barranquilla cambia, o sea, va cambiando, pero lo que no cambia es que estamos juntos, que seguimos aprendiendo juntos, y donde sea, donde estemos y aprendemos de todo y de todos los que están a nuestro alrededor. Antes de darle la palabra a Angie nuevamente, quiero mostrarles, mire, por ejemplo, ella es la líder más fuerte que ha tenido la red de escuelas de familias en casa, que es Ana Paulina Maya. Entonces, fíjense, ustedes pueden encontrar ahí en el canal de ella un montón de información sobre plataformas, sobre mucho más de lo que nosotros les hemos podido brindar en este espacio. Y también está aquí, ustedes pueden buscar Red Familia Homeschool, y aquí encuentran, no sé si lo están viendo en pantalla, ¿sí? No, espérenme. Sí, sí, señora, sí se ve. Sí, espérame. Aquí, por ejemplo, ven todo lo que tiene la red de familia en Colombia. Los grupos regionales, preguntas frecuentes, miren, qué es educar en familia legal, sí, están todas las preguntas, están los grupos regionales, hay mucha información que ustedes, como revisando con calma, se van a encontrar con cantidades de información súper interesantes. Entonces, para que tengan esos datos. Angie, tú querías hablar. Y se me olvidó hablar de plataforma, certificación y todo eso, que es el tema de la noche. Nosotros no estamos en ninguna plataforma y no hacemos certificación por grado ni nada de eso. Estamos registrados porque en los Estados Unidos cada estado tiene como un registro de que si uno quiere educar en la casa, hacer homeschooling, tiene que estar registrado por el estado, que es lo que hace. Y cada estado tiene leyes diferentes, pero la ley en Georgia, que es nuestro estado de residencia, la ley es muy agradable, si puedo decir eso, de leyes. Lo único que nosotros tenemos que hacer es cada 3 años, o sea, tercer grado, sexto grado y nono y 12º grado, yo puedo escoger algún tipo de examen para ver dónde están las chicas. Pero no es nada que tengo que entregar a nadie, a no ser que es algo que queda guardado para nosotros en familia. Por si acaso llega alguien y dice, creo que hay una situación de abuso, de negligencia, ahí tengo como guardado digital y también en papel eso que ellos requieren de nosotros. Y el otro que tenemos que hacer por el estado de Georgia es 180 días del año. Es el requisito del estado de que sean días de estudiar. Pero la ley es tan hermosa que no nos dice qué es que tienen que estudiar. Solo que es un día que nosotros contamos como un día de estudios. Entonces es muy libre para las familias y te digo que
las familias han luchado muchísimo en los Estados Unidos para tener la libertad que tienen para educar, no solamente educar en la casa, sino tener la libertad en familia de decidir qué quieren estudiar. Y también allá, ojalá acá existe un día, hay una organización como una asociación de abogados y personas que luchan por los derechos de las familias que educan en la casa, y uno puede, si uno está un poco como temeroso en eso de la ley, y será que porque algunos estados no son tan libres como el estado de Georgia, los requisitos quizás son un poco más rígidos. Uno puede acceder y tener una membresía a esa asociación, y si algo pasa y necesita la asesoría de los abogados de eso, eso es lo que ellos hacen y tienen la experiencia de poder hacer la asesoría y ayudar y luchar por esas familias que están educando en la casa. Entonces, te cuento todo eso porque yo veo a Colombia como en eso de educar en la casa, están apenas dando los primeros pasos. Lo que ustedes están pasando ahora mismo por el homeschooling fue como en los Estados Unidos hace 30 años. Yo escucho abuelas contando que educaron en la casa, cómo fue su experiencia, y es muy parecido a lo que escucho de las familias hoy en día de Colombia explicar cómo se sienten, que no existe tanto currículo, no hay tanta acepción, no son tan aceptados por la sociedad, por la cultura, en escoger ese tipo de educación en casa. Entonces, no comento eso de una forma como nosotros ya tenemos más de 30 años de ustedes, sino que ustedes entiendan que hay mucho que luchar todavía para sus derechos como familias que educan en la casa, y vale la pena luchar por esos derechos. Y si hay una forma, si ustedes saben que hay una posibilidad de hacer tu voz ser escuchada y apoyar a las leyes que apoyan a las familias, porque es necesario. Ustedes son tan poquitos porque no tenemos registrado el número, pero es muy importante que los que sí hacen son los pioneros y son las personas que dicen eso es un derecho que nosotros tenemos en familia y voy a luchar por eso porque es un derecho que vale la pena. Totalmente de acuerdo Yo, con Ana. qué pena, les pido un permiso, pero me toca retirarme ya. Muchísimas gracias. Estos Vamos aportes han cerrando sido también nosotros. maravillosos. Muchísimas gracias. No sabría después le preguntaría a la señora que me contestó. Es como quedar en contacto con toda esta gente tan valiosa. Muchísimas gracias. Le mando muchas bendiciones para todos. Dale, Walter, un abrazo. Muchas gracias. Chao, feliz noche. Coincido con lo que dice Angie. Hay derechos que de repente en Colombia esto no está tan regulado, pero hay países donde está prohibido. Y entonces eso es más complejo todavía. Por eso las familias que tenemos como esta idea o esto, tenemos que estar promoviendo ese derecho a tener la posibilidad o la libertad de educar en casa, que ese debería ser un derecho que no deberíamos perder las familias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos terminando ya la jornada de hoy, nuestra tercera jornada. Espero que realmente haya sido un aporte para sus familias, que haya sido pues del agrado de las personas que han escuchado estos videos, ya sea en directo o de forma diferida. Seguimos en el grupo. Vamos a estar por ese grupo de WhatsApp enviando información sobre temas relacionados con escuela en casa. Si de repente, en estos días de repente vamos a abrir el grupo para que ustedes, si quieren de pronto, no sé, hacer preguntas o algo, lo puedan hacer. Igual están los contactos de las tres que somos administradoras ahí en el grupo, que nos pueden hacer preguntas de forma directa.
Y bueno, estamos a disposición para poder seguir aportando en estos temas y cuéntenos un poquito ustedes cómo se sintieron y como la despedida final. Olguita, ¿tú qué dices? No, yo inmensamente agradecida y rectifico mi decisión que tomé este año en marzo de retirar a mi niño del colegio. No, no fue de la mejor manera porque fue un suceso que pasó al colegio terrible, pero igual lo tenía en mi corazón. Angelis me hizo recordar que yo tenía eso en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y un día una amiga me dijo, escucha tu corazón. Y sí, o sea, hasta que ya tomé la decisión, de hecho, cuando yo retiré al niño del colegio, yo lo retiré y le escribí a mi esposo por WhatsApp, él no vuelve al colegio, o sea, yo fui la que tomé la decisión. Y él como, ¿qué? Y entonces después nos sentamos los dos a hablar y no sé qué. Y ahora él está más enganchado en esto, él es el que no quiere que Emilio toque un colegio, no desea. Lo vamos a seguir nosotros aquí, como vamos, lo estamos haciendo muy bien. Veo que con la experiencia de ustedes, con todos los tips que nos dieron, la información que necesitábamos, aclaré muchas dudas. También me voy a preguntar siempre, todos los días de mi vida, pero es que esas preguntas me hacen avanzar, a investigar. Como, yo lo veo como cuando inicié en el tema del autismo. Yo me llené de información, como dijo Angelín, de una cosa loca. Y entonces, pero también eso me ayudó y me he certificado mucho también en el tema porque necesitaba aprender para poder entender a mi hijo. Entonces, sí, todos hemos aprendido y los resultados son evidentes. Entonces, es un aprendizaje diario y sí, muy contenta con este paso de cómo voy, a pesar de todo lo que digan los terapeutas, los médicos, porque es que yo no me he podido soltar de ese sistema, por decirlo todavía. Me vigila neuropediatría, me vigila la EPS, me vigila por el diagnóstico del niño. Pero ahí vamos muy bien. Y Me muchas alegro. gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias, Angie, a Caro por también abrir estos espacios y gracias a ustedes por el apoyo. Angie, tu despedida final, Caro, tu despedida final para hacer el cierre. Angie, despedida final. No, ha sido un placer estar con ustedes y la verdad, contando todas las cosas que nos han pasado, nuestra experiencia, los duelos, pero también los amores, los momentos de gozo también renueva en mí y estoy segura que también en Pilar y en Caro. Renueva como ese vínculo que tenemos en la casa con nuestras familias. Entonces, si, como he dicho en los otros 2 días, si algo que nosotros podemos hacer en ayudarles y sentir como escuchados y animados para la jornada, eso fue realmente nuestro propósito en hacer eso y queremos seguir ayudando a más y más familias que escogen ese camino, que se sienten como apoyados y animados para hacerlo bien. Excelente, Carito. Ay, no, súper lindo. A mí estos espacios me encantan. A mí es escuchar siempre las experiencias de otros es súper lindo. Siempre se aprende, siempre hay algo para uno agarrar y experimentarlo. Y aquí a la orden, lo que necesiten, en lo que los podamos. Aquí está el hombro, uno siempre necesita un hombro y una palmadita. Así nosotros nos la damos también a cada rato en el grupo, así que cuenten con nosotros también para lo que sea y qué lindo haber podido compartir nuestras experiencias con ustedes. Bueno, como decíamos ayer al final, la magia depende de ustedes ahora. Entonces, pónganle magia, céntrense en la mirada de sus hijos, en la alegría de sus hijos, en el corazón. Hagan
todo lo que esté a su alcance para tener niños buenos, de buen corazón y que sean niños que vayan a aportar cosas positivas a nuestra sociedad. Eso es realmente lo que buscamos. Y ojalá luego tengamos un espacio, en algún momento nos tomemos un café, nos veamos, charlemos y cuando estén aquí por Barranquilla nos cuentan y los invitamos a las actividades que tenemos para que conozcan un poquito de esta comunidad escolar. Un abrazo. Nos invitan a ir donde ustedes. Eso, los invitamos. Vamos a Cali, a Cajicá, A Pasto. a Pasto. Por favor. A Pasto tienen doble razón, Caro y aquí. Vale. Bueno, un abrazo para Doble todos. casa. Buenas noches. Gracias. Dios las bendiga. Chao, chao. Gracias. Chao, un abrazo, mil Chao. gracias.